Si desde el principio de su conversión, usted lo que siempre está es diciendo, yo quiero que me consigan una Biblia, a ver si quién me puede regalar una Biblia. Hay un concepto errado que tienen los amigos y es que la Biblia las dan, la Biblia la regalan. ¿Por qué? Porque los pastores, en su intención de que muchas personas tengan su Biblia, hacen un esfuerzo, la compran, hacen líos y compran una Biblia y se la regalan a alguien. Ellos creen que el concilio o la iglesia madre le da Biblia a los pastores para que ellos la regalen para adelante. Y eso es algo que hay que sacar de la mente de los amigos, de que la Biblia no la regala. La Biblia se venden, pero se venden no de manera comercial, sino ministerial, porque las Biblias tienen un sistema de venta, y es que en los países desarrollados se venden a un precio normal, en los subdesarrollados más bajo, y en los muy poco desarrollados hasta se regalan. Es como un equilibrio de ventas y obsequios para que puedan llegar al precio más o menos adecuado a cada uno de ellos. Pero ¿qué interés tiene usted por su Biblia? Yo recuerdo, en mi conversión, le pregunté al pastor cuando me convertí, pastor, ¿cuánto cuesta una Biblia? Y el pastor pues me dijo inmediatamente que en ese tiempo, 10 de abril del 1981, que entregué mi vida a Cristo, costaban 3 pesos con 50 centavos. 3 pesos con 50. Y yo le dije, pues, yo quiero una Biblia de esa. Dentro de una semana le entrego el dinero. Yo lo que era limpiabota, limpiazapatos, calzado. Y calculé que limpiando 35 pares de zapatos a 10 centavos, 10 cheles, 10 céntimos, se podía conseguir 3 pesos con 50 para poder darle ese dinero. Pues, al cabo de la fecha acordada, en una funda de papel, porque todavía no existían las plásticas, oyó lo que le dije, no existían las plásticas en ese tiempo, solamente era de papel. Le reuní ahí entre centavos colorados, 5 cheles, 10 cheles, 25, ahí reuní 3 pesos con 50 y se lo entregué al pastor. Tenga, consígame mi Biblia. Y me consiguió la Biblia, que en ese tiempo costaba $3.50. Hoy esa misma Biblia cuesta 500 pesos. Esa era de las más sencillas, de las más corrientes, tapadura, cartón duro. Esa mediana cuesta ahora mismo 500 pesos. Y yo di 3 pesos con 50 centavos, para que vean cómo van cambiando los tiempos. Y lo que hice fue inmediatamente tratar de leerla, escudriñarla y pedirle a Dios que me dé sabiduría. He dicho esto muchas veces, pero lo reitero para que las personas puedan entenderlo. Cuando yo le pedí sabiduría a Dios, yo creía que iba a acostarme ignorante y al otro día amanecer sabio, pero no fue así. Me acosté ignorante y al otro día amanecí igual, pero con algo diferente. Y es que amanecí con un hambre tremenda, pero no física, sino hambre y sed por escudriñar la palabra. Hay una petición en la Biblia que cualquiera que la pida está garantizada. Oye, usted puede pedir algo, cualquier cosa, pero eso está sujeto a si Dios quiere, si es la voluntad, si conviene o no conviene. Pero hay una petición que usted la pide, si la pidió de verdad, la va a recibir. Y es Santiago 1:5. Quien esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. O sea, ni te va a preguntar para qué, ni te va a reprochar por qué está pidiendo eso. Te la va a dar si tú la pides. Cuando usted pide sabiduría, como dice el proverbio, sobre toda cosa que pida, pide sabiduría, anhela sabiduría. Porque la sabiduría que viene de parte de Dios, la que viene de lo alto, la que no es terrenal, la que no es diabólica, sino que viene de lo espiritual, va a conducir al creyente a tener más temor de Dios, mejor relación con Dios, mejor relación con los demás, y de seguro que va a ser una persona útil al ministerio, porque la sabiduría le va a guiar a hacer lo que Dios manda que hagamos cada uno de nosotros. Amén. Y eso me gustó bastante y lo pedí,
y lo recibí. Pedí sabiduría y amanecí con esa hambre y sed por la palabra. Yo no tengo un conocimiento de la Biblia automático que se me injertó como un asunto de un disquete que se me vacía de una computadora a una memoria. No, sino que al tener hambre y sed por la palabra, entonces hago de la palabra de Dios prioridad. Amén. Y el escudriñar la palabra me da prioridad. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros muchas veces leemos y escudriñamos la Biblia como una tarea o como una cuota de búsqueda. O sea, yo oro para decirle al Señor que yo oré. Yo leo la Biblia para que el Señor sepa que yo estoy leyendo la Biblia, y así no funciona. Usted tiene que leer la Biblia porque tiene hambre de la palabra de Dios. Si usted come por comer, con cualquier cosa que coma, usted es suficiente, pero usted le apetece un día un cierto tipo de comida. Usted cuando come lo que desea y lo manda a hacer, usted está comiendo por apetito, por deleite, porque le gusta, porque le agrada. No, dame lo mismo todo el tiempo. No, yo hoy como que apetezco tal cosa. Entonces así mismo es con la palabra. Usted no puede leer la Biblia como ya cumplí. Déjeme leer el capítulo que necesito y ¡boom! Ya, reportado. Y muchos lo hacen hasta para reportar lectura. Y lo que hacen es simplemente leer, pasar los ojos sobre la línea y retener absolutamente nada, porque ya están haciendo esto como una penitencia. ¿Sabe lo que es una penitencia? Como un castigo. Y eso no puede funcionar de esa manera. Quienes lean así no van a aprender ni papa, ni pío, nada de la palabra de Dios. Y mucho menos va a recibir revelación, porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es entender la Biblia y otra cosa es recibir revelación a través de la palabra. Solamente el que busca a Dios con sabiduría va a encontrar la revelación, porque la revelación no es producto de su conocimiento, ni de los libros que usted tenga, ni de los diccionarios, ni de los manuales. La revelación viene porque el Espíritu Santo se place en iluminarle esa parte que todos leen, pero que solamente usted la pudo entender. ¿Y cuándo se consigue? Cuando usted busca con sabiduría y cuando usted busca con hambre y sed. Dios se place en iluminar. Como dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Porque usted es una persona que lee para poner en práctica, y a Dios le encantan las personas que son siervos obedientes y que ponen en práctica lo que leen. Alabado sea el Señor. Para nosotros poder tener mejor entendimiento de la Biblia, de la palabra del Señor, entonces tenemos que aprender a conocerla y ubicar cada cosa en su lugar. Porque cuando usted ve la Biblia desde el punto de vista de un texto aquí y un texto allá y un texto por allá, nunca va a poder encontrar la correcta enseñanza ni la interpretación. Otra cosa es que con la Biblia no se juega ruleta rusa. O sea, no se echa suerte con la Biblia. Déjeme ver a ver qué Dios me quiere decir en su palabra hoy. Ya, cierra los ojos y abre la Biblia y pone el dedo y donde cae, ahí es. No, eso es... podría ser que un día Dios obre de esa manera, podría ser, pero no es la manera de Dios. Aquí le va esta anécdota. Hubo alguien que estaba pidiendo dirección de Dios. Recuérdese, anécdota, ¿entendió? Anécdotas. Puede ser que si fue verdad, no se sabe. Si fue mentira, no se sabe. Si es una ilustración, no se sabe. Por eso decimos anécdota, no testimonio. Cuando alguien pide una vez, yo quiero que tú me hables hoy a través de tu palabra. Y él se pone el dedo y cae el dedo y arrojando las monedas, aquí fue y se ahorcó. ¡Wow! Señor. Y entonces, ¿eso es lo que tú quieres conmigo? No, espérate. Vamos a ver la segunda vez. Y echa suerte y vuelve. Y cae. Haz tú lo mismo. Ay, Padre Santo, oye, primero que arrojando las 30 monedas, se fue y se ahorcó. Ahora, haz tú lo mismo. Ya, Señor, la última vez que tú me hablas, vamos a ver. Y cuando viene, ay, mi madre, lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Son 3 textos. Óigame. Eso, gracias a Dios que es una anécdota, porque si no fuese una anécdota, entonces fue el diablo que dirigió esa selección. Pastor. Sí, no, porque es que realmente la anécdota lo que no quiere decir es que no puede ser, porque mire, si se lleva de esa selección, termina ahorcándose, porque fue y se ahorcó. Haz tú lo mismo, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mire, maestro, tremendo. Así que la próxima vez deje de estar echando suerte, ni jugando a la ruleta rusa con la palabra de Dios. Entonces, conocerla y adaptar cada cosa en su lugar. La Biblia tiene varios periodos de tiempo. Tiene el tiempo de la ley y los profetas, que es en el Antiguo Testamento, y tiene la ley y la gracia. Cada cosa en su momento y cada cosa en su lugar. Pero a la medida que nosotros escudriñamos nos damos cuenta, primero, la división de la Biblia, que primero está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cada libro, cada sección se subdivide para un mejor aprendizaje. En el Antiguo Testamento encontramos la división siguiente: el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de Moisés, ¿correcto? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Se le llaman Pentateuco o libros de la ley. Luego comienza un periodo llamado de libros históricos, porque cuentan todo lo sucedido desde una época hasta otra. Aunque los libros pentateucos en sí, la mayoría son históricos también, pero en la clasificación de histórico comienzan desde el libro de Josué y concluyen hasta llegar al libro de Crónicas. Amén. Los libros históricos. Luego, entonces vienen los libros poéticos o de sabiduría, que en la mayoría de los casos están escritos en forma de prosas de proverbio, de poesía, que usted lo puede ver bastante claro en la forma de escribir. Se nota diferente, que tiene como más espacio entre líneas y más punto y aparte. Cuando usted lee los salmos, como que es fácil leer porque no están tan pegadas las letras, porque es un escrito poético. Entonces, en los libros de poesía comienzan con el libro de Job. Amén. Job, luego le sigue los salmos, luego Proverbios, luego Eclesiastés y Cantares. Aunque Eclesiastés no está escrito de la misma manera que los salmos y los proverbios están escritos normal, sí es un escrito poético. También es un escrito poético, y aunque se le llama profético, es el libro de Lamentaciones, ¿correcto? El libro de Lamentaciones, aunque pertenece a Jeremías y es profecía, pero es un escrito de sabiduría, es un escrito poético. Amén. Así que, y hacen una corrección, los históricos hasta Esther, no solamente hasta Crónica. Luego entonces vienen los proféticos, y en los proféticos, para un mejor aprendizaje, se subdividen en profetas mayores y profetas menores. Pero esto no es por rango. ¿Ves? Aquí cae la explicación de que no, ten mucho cuidado, porque nosotros somos Jeremías, Ezequiel, Isaías y Daniel, los profetas mayores, los profetas de rango delante de Dios. No es rango alto, es cuestión de que son de mayor contenido. Amén. Mayor contenido, por eso es profetas mayores. Son los libros deberían llamarle los libros mayores de los profetas, en lugar de llamarle los libros de profetas mayores, porque ahí entenderíamos bastante claro que estamos hablando del libro. Los libros mayores de los profetas son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, libros mayores de los profetas. ¿Cómo hay entonces los libros menores de los profetas, que son esos de menor contenido? Y usted dice, pero Daniel nada más tiene 12 libros, y Osea y Zacarías, Osea creo que tiene más. Entonces, no es cuestión de más capítulos, es de más contenido. No se lleve del contenido por los capítulos, porque por los capítulos usted lee a Mateo, tiene 28, y Lucas tiene 24. Cuente las páginas de Lucas y cuente las páginas de Mateo, y se va a dar cuenta que Lucas es más amplio que el libro de Mateo por cantidad de escritos. Al igual que Isaías y Jeremías, usted se sorprenderá al saber que Jeremías es más largo que Isaías
y uno tiene 52 y el otro tiene 66. Sin embargo, Jeremías tiene los capítulos más largos. El tiempo que dura para leer a Jeremías es mayor que el tiempo que dura para leer a Isaías. Y sorpréndase, Ezequiel tiene 48 y tiene un poquitito más de letras que Isaías y que Jeremías también. ¿Ven? Entonces, por eso es importante conocer esas cosas para que podamos entenderlo mejor. Otra cosa muy importante es que los libros de la Biblia no están agrupados necesariamente por un orden. Cuando entendamos eso, vamos a saber por qué el libro de Jonás está por allá cuando en el libro de Reyes hablan de Jonás. ¿Usted sabía eso? Pero ven acá, ¿por qué está hablando de Segunda de Reyes aquí hablando de Jonás? Es que primero está la historia y luego se agrupan los libros de los profetas. Si se agrupasen los libros como deberían, entonces en Segunda de Reyes habría que meter el libro de Jonás ahí dentro. ¿Ves? En el libro de tal Samuel y esas cosas más, se tienen que meter otros libros de los profetas. ¿Recuerdan al profeta Isaías? Él fue a la casa de Acaz, ¿recuerdan? Y le dio el mensaje a Ezequías también, ¿recuerdan? Entonces, si Ezequías va y le da el mensaje, si Isaías le da el mensaje a Ezequías, entonces el libro de Isaías habría que meterlo ahí. Pero eso es un arroz con mango terrible, meter un libro profético de 66 libros en medio de un reinado de un rey. Por eso la Biblia los agrupa mejor por históricos y luego por proféticos de mayor contenido y de menor contenido, y así lo podemos entender perfectamente. ¿Estamos claros, hermanos? Así vamos a tener una diferencia y una claridad en torno a ese sentido. Luego viene el Nuevo Testamento y tiene una división diferente. Ya aquí no existe la misma línea de allá, sino que cae en otro renglón. Por ejemplo, tenemos que comienza con los históricos del Nuevo Testamento, que son los libros de los Evangelios y el libro de los Hechos. Pero para complicar menos se dice los Evangelios, un solo grupo, que son los 4 libros. Y saber que de los 4 Evangelios escritos hay 2 de ellos que no eran apóstoles. ¿Correcto? 2 de los escritores. Por ejemplo, dice el Evangelio según el apóstol Marco, porque Marco no era un apóstol. El Evangelio del apóstol Lucas, porque Lucas tampoco era apóstol. Se cree que Marcos escribió el Evangelio dictado de Pedro, que en su original debería llamarse el Evangelio de Pedro, y no el Evangelio de Marcos, pero es un dictado de colaboración, según los expertos, apuntan a que Pedro ayudó a redactar el Evangelio de Marcos. Y Lucas ya lo conocemos, que fue un profesional de la medicina, un médico que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros y que escribió el libro de Lucas no basado en presencia física ni tampoco en revelación, sino en investigación. Pero como se habla de que la Biblia es inspirada por Dios, la inspiración puede venir de adentro de Dios hacia adentro del individuo, y de adentro de Dios hacia la iniciativa del individuo para investigar y escribir. ¿Ve? O sea que no todo lo que está en la Biblia viene como mi siervo escribe ahí. No, hay cosas inclusive que le escribieron personas que no tenían nada que ver directamente con lo que es la búsqueda espiritual, ni eran reyes, ni eran sacerdotes, ni eran nada. Por ejemplo, las crónicas las escribían personas calificadas como si fuesen funcionarios gubernamentales para llevar el registro de lo que hacían cada uno de los reyes. Pero ¿se le quita la inspiración? No se le quita la inspiración, porque no estamos hablando de dictado ni revelación, sino inspiración divina. Quiere decir que Dios es que permitió y dio la línea para que se pudiesen escribir. Amén. Eso es muy importante conocerlo. Luego, cuando estamos en el Nuevo, dejamos a un lado los Evangelios y nos vamos al libro de los Hechos. Para mí, uno de los libros importantísimos de la Biblia, porque es el libro que conecta a Jesús con todas las epístolas. Sin el libro de los Hechos, usted se preguntaría, ok, ¿y qué pasó con los apóstoles?
Porque se fue Jesús, murió, resucitó y se fue. ¿Y los discípulos qué hicieron? ¿De dónde sale esto de que carta de Pablo a los Corintios? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esto de que carta de Pablo a los Efesios? ¿Y cómo es que Pedro le manda una carta? Porque no hay una conexión. Pero cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta es que la mayoría de esos pueblos, de esos lugares donde se le mandan cartas, es porque ya previamente en los viajes misioneros estuvieron el apóstol Pablo, juntamente con una colaboradora de individuos que se le sumaron, Bernabé, Sila y Timoteo, yendo a las misiones, y que a esas iglesias a esos lugares donde fundaron iglesias, es que le enviaban esas cartas, porque no era tan fácil poder ir a cada una de ellas constantemente. Hoy en día, si fuese en este tiempo que Jesús hubiese venido por vez primera, no hubiesen existido las cartas. ¿Por qué? Porque con un pasaje aéreo, Pablo está en Bogotá, Colombia, en 3 horas. Está en Corintio, está en Éfeso, en cualquiera de esos lugares, y no tiene que estar mandando nada a decir, sino que solamente lo diría de voz. Y lo que habrían era muchos videos y muchos mensajes de Pablo subidos a las redes de cosas que estuviese él predicando y enseñando, pero ni los videos, ni los mensajes por las emisoras, ni por la radio, ni por ninguna de esas cosas tienen obligatoriamente la inspiración divina para llamarse parte de las Escrituras. Dios permitió que fuese en aquel entonces, que sí sucediese así y que estuviese plasmado en carta, para que estas cartas pudiesen servir como referencia para enseñar no solamente a los corintios, sino que cada una de las cartas enviadas a diferentes comunidades podían servir también de referencia para corregir males que pudiesen haber en otros sitios. ¿Y qué podemos decir entonces de las cartas que no son de Pablo? Que en total se cree escribió 13. Están las otras, las que nada tienen que ver con Pablo, las epístolas universales, así se le llama, las del apóstol Juan, la del apóstol Pedro, y la de Hebreo, que está en stand-by porque se cree que Pablo la escribió, pero no hay una declaración al inicio de la página. Por eso se queda en el aire todavía, para no adjudicarle un autor que en la misma carta no lo menciona. La mayoría de las cartas, como la de Pedro, Santiago y Juan, que son las epístolas universales, están destinadas y directas a los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que por alguna razón de prueba y dificultad estaban padeciendo por causa de persecuciones. Búsquenlo para que vean que en cada una de ellas hace el énfasis a las tribus que están dispersas, a los hermanos que están huyendo, a los hermanos que pasan por diversas pruebas, y era ese el motivo, la razón de ser. Hoy nosotros la tomamos como cualquier cosita para aplicárnosla. Que el hermano que le duele una muela en la punta de un dedo, ya cree que por eso ese texto se le aplica a él. Usted puede hacer la similitud de la aplicación, pero sin quitar la aplicación original. La original es: estas cartas fueron escritas para los hermanos que estaban padeciendo persecución por causa de la predicación del Evangelio y por causa del destrono de todo lo que tenía que ver con la nación de Israel y la persecución romana. ¿Correcto? Ahora, una cosa es lo original y otra cosa es aplicarlo. Por eso no podemos decir, no, porque esto fue escrito para mí. No, fue escrito para ellos, y se también nos ministra, nos beneficia, nos habla a nosotros de la misma manera. Amén. Por eso, después del libro de los Hechos, la próxima división es las epístolas de Pablo, 13, las cartas universales, y por último, el profético del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. ¿Correcto? ¿Ven? Ya tenemos una vertiente del conocimiento general de la Biblia, y ahí podemos decir, ya sí podemos decir que conocemos más o menos las Escrituras. Ahora vienen lo que le llaman las versiones y las traducciones. Es importante. Hay muchos hermanos que creen que la Biblia es tal y como usted la tiene. En principio no se escribió la Biblia en papel. Todo lo que usted tiene ahí, el privilegio más grande que usted tiene, si usted pudiese viajar al tiempo de la antigüedad, es llevar una Biblia escrita y decir, mire, yo tengo una Biblia. Antes, cuando se decía la Biblia,
o las escrituras, que esa era la palabra que se usaba más bien para designar a la palabra de Dios, las escrituras, entienda que fueron escritas en pergaminos, en papiro, en hasta cuero de animales y pieles. Y por eso cuando se decía, tráigame el rollo de Isaías, ahora usted anda con el libro de Isaías en una Biblia normal. Sin embargo, en aquel entonces se decía, tráigame el rollo de Isaías. Era entre dos hermanos de la sinagoga, iban al cuarto trancado y de ahí traían el rollo de Isaías entre dos. Y desenrollaban y buscaban y leían donde tenían que leer. ¿Ven? Otra cosa, los de aquel entonces escudriñaban más que nosotros, porque todavía no fue dividida en capítulos y versículos hasta en los años 1600 por ahí, la Biblia. O sea que en aquel entonces solamente se leía normal, se leía el rollo tal como está, sin decir, vamos a leer ahora en Isaías 53. No, se leía, ahí dice, ni tan siquiera, oiga, ni títulos, ni capítulos, ni versículos. Todo estaba escrito así, a la línea, uno detrás de otro. ¿Ves qué difícil? Entonces, es importante tener ese conocimiento, porque también los idiomas originales en los que se escribieron la Biblia fueron el hebreo, el arameo y en el Nuevo Testamento el griego. ¿Correcto? Esos tres idiomas. Lo que se hizo fue tener traducciones, y una de las más conocidas es la Biblia Septuaginta, que es la versión de los 70, donde 70 traductores tradujeron toda la Biblia al griego. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Al griego se tradujo todas las escrituras. Luego, en el año 1500 y tanto, un Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, por eso es que usted oye, la Biblia es Reina Valera, no es una hembra, no es una mujer, reina. No, es Casiodoro de Reina, un hombre, y Cipriano de Valera. Entre los dos hicieron una de las traducciones más importantes de la Biblia, que fue traerla al idioma español. Esa fue la primera. Y si usted quisiera saber cómo era el idioma español de los años 1500 y tanto, búsquese un fragmento en el internet y diga, un fragmento de la Cipriano de Valera de 1960, que se le llamó también la Biblia del oso, porque en su portada tenía un oso. Y usted dice, ¿por qué? Porque en ese tiempo había que introducirla clandestinamente, y no decía Santa Biblia Cipriano de Valera, sino tenía solamente una portada de un oso, y lo que pareciera es como si fuera una historia de cuento de niños. Así pasaba desapercibida entre las demás que perseguían las escrituras, y podía llegar a mucha gente hasta que la descubrieron. Pero así mismo es la Biblia del oso. El idioma español del 1500 y tanto es un idioma tan malo, tan arcaico, que usted la lee y casi no la entiende, y está en español. ¿Usted está entendiendo, hermano, lo que le digo? Para que vea, para que vaya viendo cómo van las cosas. Entonces, esta traducción, cuando se habla de traducción, es una Biblia que sale de un idioma a otro idioma. Eso es traducción, ¿correcto? Traducción es traer un texto, no importa, sea Biblia, libro, lo que sea, de un idioma a otro idioma. Ahora, las diversas modificaciones que se le puedan hacer a una traducción se le llama versión. ¿Estamos claros? Traducción cuando se trae de un idioma a otro idioma. La Reina Valera es la traducción de la Septuaginta, de los originales a el idioma español, del griego al español. Y luego entonces a esas diversas modificaciones son las versiones. Por eso hablamos de la Biblia Reina Valera del 1500 tanto, y luego ahora vemos la llamada la del 1909. Miren cuántos años tardaron para volver a revisarla. Cuando usted lee al principio dice Biblia Reina Valera, Casiodoro de Reina, 1960, revisada en su tal cosa del 1909 y luego del 1960. ¿Comprendió eso? 1960. ¿Qué pasa con la Reina Valera 1960? Que es una de las Biblias más utilizadas por nosotros.
Y hasta nos hemos llegado a creer que en los tiempos cuando Jesús estaba en la tierra, hablaba tal como está la traducción. Y hay gente que dice, a mí que nadie me saque de la Biblia Reina Valera del 60, porque así es que hablaba Jesús. Jesús no hablaba español. Amén. Jesús hablaba el idioma original, el hebreo, el arameo, y todos los israelitas hablaban griego, porque estaban invadidos por el imperio griego desde hacía mucho tiempo. Desde antes del nacimiento de Cristo, ya el imperio griego tenía invadido. Pero dice, no, pero no era el griego, era el romano. Sí, pues el romano conquistó al griego, pero dejó el idioma griego como oficial. Después fue que el latín fue despojando al griego. Por eso es que no dice en ningún momento que se escribió en latín, sino en arameo, en griego, amén, y en hebreo. Entonces, el latín fue ya más adelante tomando postura, porque era el idioma oficial del Imperio Romano. Y así se fue teniendo cada una de esas versiones. Entonces, en la del 1960, todos queremos quedarnos estancados ahí. Pero no sé por qué. Porque entonces sucede que si usted tiene un teléfono, un iPhone 1, y llegó el 2, todo el mundo quiere el 2. Llegó el 3, todo el mundo quiere el 3, hasta que ya vamos por el 14 y posiblemente casi doblando para el 15. Y todos quisieran tener el más reciente. Aunque casi todos hagan lo mismo, y usted no utiliza ni el 95%, ni el 5% del 100 de las operaciones de un celular, usted prefiere siempre el más reciente. Pero con la Biblia Reina Valera, ahí nos quedamos nosotros estancados. Y después que yo termine la enseñanza y la conferencia de hoy, ¿usted cree que usted va a cambiar la Biblia Reina Valera del 60? Ni yo tampoco. Amén, no la vamos a cambiar. Eso no es negociable, dice usted. Mi Reina Valera del 60, yo me quedo con ella. Ahora bien, usted puede quedarse, yo también, con la Reina Valera del 60, pero vamos a ver las diversas versiones de la traducción original que nos trae mejor luz y mejor entendimiento de algunos términos que no son comprendidos. ¿Correcto? Entonces está la de 1977, que pasó sin pena ni gloria, casi nadie le hizo caso. Está la del 1995, que esta versión de estudio hicieron y como quieran. Está la 2010, la contemporánea, y otra más actualizada que ni tan siquiera la he visto, porque la gente sigue todavía con su Biblia Reina Valera 1960. Ahora bien, han habido otras versiones que no son traducciones de la Reina Valera, que ya entonces ahora, aunque se le llaman versión, realmente son traducciones, no son Reina Valera, pero sí son buenas Biblias para poder tener un entendimiento mejor de las Escrituras. Aquí le va, que aunque ya le hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero el mejor método de estudio es a través de las versiones de la Biblia. Es el más económico, es la forma más fácil de usted poder entender la Biblia a través del método de comparación de texto con versiones diferentes y traducciones distintas de la Biblia. Aquí le va. Mientras usted se mantenga con la Biblia 1960, también consulte los textos o las palabras que no entiende bien. Y aquí le vamos a recomendar por lo menos 5 traducciones y versiones que le podrían ayudar en gran manera a la hora de escudriñar la Biblia. Tenemos como base, ¿cuál? La Biblia Reina Valera 1960. Ya, esa es la nuestra. Luego entonces, cuando leemos algo y no lo entendemos, vamos a la versión 1995. Vamos a la parte más actualizada, la forma más clara, o la versión del 2010 de la misma Reina Valera. Si no entendió ahí, entonces le recomendamos 3 traducciones distintas. Aquí va. Una de ellas es la versión Dios habla hoy, traducción Dios habla hoy, que la mayoría no la compran porque dicen, no, eso es una Biblia católica. No es católica, es una Biblia de traducción popular, con el lenguaje popular, y que estratégicamente tiene los libros deuterocanónicos, los apócrifos, para que usted lo conozca, amén, y como un señuelo también para que la compren aquellos que son de esa religión, ¿verdad? Y ahí también llega ese mensaje. Está la otra, que es la versión internacional. Es decir, ¿cómo así versión internacional? Mire por qué surge la versión internacional. La versión internacional surge porque en los países de migración, donde migran muchas personas, hay diferentes
regionalismos del mismo idioma y diferentes maneras de ver las cosas en diferentes países. Y ahora que uno está como ministerio viajando a otras naciones, se da cuenta que a lo que usted le llama, por ejemplo, maíz, en otra parte le llaman elote, en otra parte le llaman choclo y en otra parte le llaman otra forma. Entonces, cuando es así, entonces la traducción internacional trata de llevar términos que sean compatibles para todas las naciones de habla hispana. Palabras que sí la puedan entender más fácil. Usted tiene, por ejemplo, una iglesia en Estados Unidos donde hay ecuatorianos, donde hay dominicanos, donde hay puertorriqueños, donde hay hondureños, donde hay colombianos. Entonces, la Biblia que más utilizan ellos allá es la versión internacional, porque se adapta más fácil a un común del idioma español. ¿Ven? Ok, entonces hay una Biblia que ha llegado para quedarse, que es la del lenguaje actual. Trata de llevar los términos a algo más actualizado, y es una Biblia que llega a muchas personas porque le habla en la forma en que nosotros nos comunicamos hoy en día. Y una de las versiones o traducción que ya ha tenido mucha aceptación, la última, es la Nueva Traducción Viviente. Así le llaman, Nueva Traducción Viviente. Es una Biblia de una explicación excelente que se la recomendamos como una alternativa de interpretación. ¿Lo vio? Así que cada vez que usted escudriña la Biblia utilizando las diversas versiones, va a tener un mejor resultado. No está gastando mucho dinero. Prácticamente con 5,000 pesos usted consigue 4 o 5 Biblias de esas diferentes traducciones. Pero recuerde que es para tenerla como consulta. La suya, la Biblia personal suya, no puede ser sustituida, sino que las demás son como consulta. Aquí le va varios ejemplos de por qué es importante otras versiones. En el texto del libro de los Salmos, que dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, eso suena bonito, suena lindo y suena inclusive hasta poético, pero la mayoría al leerlo no saben lo que está diciendo. Pero usted lo busca en la versión Dios habla hoy o la Nueva Traducción Viviente, le va a decir: me prepararás banquete delante de mis enemigos. ¿Qué es más fácil poder entender? Sin necesidad de que venga una persona llena del Espíritu Santo en lengua y le diga: mi siervo, eso quiere decir tal cosa. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Nada, solamente leer la versión Dios habla hoy o la Nueva Traducción Viviente: me prepararás banquete delante de mis enemigos. ¿Lo entendió perfecto, verdad que sí? Otra cosa que hay que cuidarse bastante en este sentido es el decir las cosas como los demás la dicen. Usted lee una porción bíblica y la dice como los demás la dicen, sin decirla como realmente lo dice en la Biblia. ¿Cómo así? Bueno, es que hay veces que hay cosas que lo dicen tanto la gente que usted cree que es así, y hasta cuando está leyendo, increíble, usted lo lee como lo dicen las gente y no como lo dice la Biblia. Por ejemplo, está que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¿Usted lo ha oído, verdad que sí? Oiga, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Y hasta hay una canción de un artista cristiano que la canta así, tal como está dicho. Pero nunca dice así la Biblia. Oiga bien, oiga lo distinto que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Oiga, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dicho en español, todavía eso no está claro. En el español de nosotros, oiga cómo se diría: no teman, sea alabado Dios en las alturas, porque no venimos en son de otra cosa que no sea de paz. Así que hay de parte de Dios buena voluntad para con los hombres. Porque eso se le dijo a los pastores que estaban turbados cuando vieron los ángeles cantar en el cielo. Y el miedo se apoderó de ellos, y sin embargo lo que decían era: gloria a Dios en las alturas, no teman, no. Hay paz de Dios para con los hombres, hay buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Entendió ya? ¿Ve que es diferente? Sin embargo decimos: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Y hay hombres de buena voluntad. Si todos nosotros somos malos, hechos justos a través del sacrificio de Cristo por la fe en Él. ¿Ve? Pero es así que funciona.
La otra parte es que estamos tan acostumbrados a decir las cosas como los demás las dicen, que en el caso de Herodes, ¿recuerdan a Herodes? Dice, y el Herodes murió comido de gusano porque no le dio la gloria a Dios. En la mayoría de los términos siempre escuchamos decir, queremos oír la voz de Dios y no la voz de un hombre. Y entonces dice que murió Herodes comido de gusano porque no le dio la gloria a Dios. No tiene coherencia. Vea. El pueblo dice, queremos oír la voz de Dios y no la voz de los hombres, no la voz de un hombre. Y murió Herodes comido de gusano porque no le dio la gloria a Dios. ¿Tiene coherencia eso? Dele mente para que vea que no. Sin embargo, eso es lo que nosotros leemos en esa porción. Y hasta una canción también de un artista que dice, ayuda a tu pueblo que ya está cansado de escuchar palabras de hombres y quiere ahora ver la gloria de Dios. ¿Lo ha escuchado, verdad? Entonces, tal parece ser que eso queda oscuro porque no entendemos lo que dice ahí. Pero cuando lo vemos en la versión 1995, no como lo dicen los demás, sino como lo dice ahí, entonces vamos a poder entender qué es lo que dice. ¿Qué dice? Oiga bien. Y el pueblo, y él dio un discurso, le arengó, que es dar un discurso motivacional al pueblo. Y el pueblo respondió, esta es la voz de un Dios y no la voz de un hombre. ¿Qué hizo el pueblo? Alabó a Herodes por ese discurso tan bonito. Fíjense que el pueblo nunca dijo, queremos oír la voz de Dios y no la voz de un hombre. Eso no fue lo que dijo. El pueblo dijo, wow, esto ha sido la voz de un Dios y no la voz de un hombre. Y se murió comido de gusano. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Aquí viene el otro método y está basado en eso mismo. Y es que nosotros somos malos lectores. ¿Oyó lo que le dije? ¿Qué es lo que somos? Malos lectores. Si nosotros leyésemos correctamente cualquier porción de lectura, en el momento de leerla, la leemos como si fuese dramatizada. La lectura tiene que sonar dramatizada al leerse. Tiene que hacer énfasis en la pregunta cuando es una pregunta, en la admiración cuando se admira, detenerse fuerte en los puntos, pausas leves en las comas, pausas medianas en los puntos y comas, el stop para hablar luego después de los dos puntos. La mayoría no respetamos eso, hermano. Sabemos leer y escribir, pero no correctamente. Aún hasta maestros graduados, la mayoría, lamentablemente. Entonces, ¿qué le recomendamos? ¿Usted quiere leer la Biblia tal como es? Cuando usted lea un capítulo, ahora escúchelo en la Biblia hablada, en YouTube o en cualquier programa de plataforma donde esté la Biblia hablada. Usted verá lo que es una lectura profesional que le da vida a la palabra y que suena realmente como es. Si usted sabe leer correctamente, usted no está en el paquete de los 98% que no sabemos. Pero si no sabemos, entonces vamos a auxiliarnos de esos que sí saben y que le dan la correcta entonación. Cuando usted da la correcta entonación, va a entender mejor. Y si usted lo escucha de quienes lo saben hacer bien, todavía mucho mejor. Amén. Dice, wow, pero cuántas complicaciones. No, no es complicaciones, son facilidades. Porque usted va a darse cuenta lo diferente que es escuchar la Biblia tal como está escrita a leer o decir como los demás están acostumbrados a leer. Miren con esa gente que no leen respetando los signos. Marta, quita la piedra. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Hay una coma o un punto o un signo que hace un cambio y que después entonces al final, yo sé que es tal cosa, Marta, punto o coma, y luego dice quítate la piedra. Pero usted lee, Marta quita la piedra. Está un coro hay por ahí. Y otro dice, no, porque es algo representativo. No era la piedra de la tumba, era la piedra de la duda. Tampoco, no ponga interpretación a algo que no está así. No, la Biblia no dice eso, ni piedra de duda ni nada. ¿Ah? Simplemente a Marta no se le dijo que quite la piedra, se le dijo que quite la piedra a los que están ahí. ¿Ah? ¿Me está entendiendo, hermano?
Entonces es importante todas esas cosas para poder tener un mejor manejo de las escrituras. Hasta ahora ese es el método sencillo, el método tradicional. Ahora viene el método avanzado y con esto vamos a concluir para que podamos llegar a nuestra casa. El método avanzado de estudio de las escrituras es el método donde nosotros ahora queremos irnos a la profundidad más fuerte aún todavía. Y necesitamos herramientas para poder desglosarlo. Algo que quiero hacer énfasis es que esas personas que tienen una Biblia, que los niños la agarran, que le arrancan hojas, que la ensucian, que la doblan, que a cada rato están rodando, que se le queda en la iglesia, que están rotas, que tiene un pergamino por aquí, que le faltan páginas, en unas condiciones malísimas. Explíqueme usted, con una corbata como esta, que me costó un billetal, como 100 pesos, una pulga por ahí. Ahora yo con una Biblia toda de pitrafada. ¿Ah? Y que la Biblia mía, ¿con qué están jugando los niños ahí? Ah, con la Biblia de Juan. La Biblia mía, ninguno de los hijos míos, de los 3 que tuve y que tengo, le pusieron la mano cuando chiquito. La Biblia mía, dichoso el que diga, yo prediqué con la Biblia de Juan. Yo presto la Biblia mía. No. Yo no sé si usted presta los cepillos de dientes. La Biblia mía es sagrada, hermano. Usted le puede topar, pero no la abra. Esa es mía. Usted necesita mi cédula, varón, para algo. Yo le doy el número nada más. Yo le doy el número. Pero mi Biblia no es para nadie. Entonces tenga ese cuidado con su Biblia. Bueno. Cuando su Biblia se pierde, y aparece en la iglesia, dicen que aquí hay una Biblia perdida. Yo acabé con ese relajo. En la iglesia nuestra no se pierden Biblias, se pierden dueños. Porque cuando aparece una Biblia en la iglesia y nadie la reclama, ponemos aquí, dueño perdido, hermano. Dueño extraviado, porque la Biblia está ahí. La Biblia no se ha perdido, el que está perdido es el dueño. Entonces, tenga un cuidado muy especial con su Biblia. No le estamos diciendo esto para hacer sentir mal a nadie que tenga su Biblia en condiciones negativas o malas, sino para que usted haga énfasis de que su Biblia es la palabra de Dios y es su libro, que tiene que tener mucha importancia y cuidado. Diga, hermano. Para que respaldemos los muros. Amén. Los muros están agrietados. Así es. No se puede meter. Hay alguna vez que yo no sé tanto, porque la dueña. Cuidado, no le mande puya. No. La dueña es tan, si la tiene resaltada. Bueno. Y yo pasé una semana, y al concluir la semana, le mandé un mensaje por aquí y me dijo, se la dejo para que se siga edificando. Gloria a Dios. Bueno, y también es bueno que sí se desaparezcan unas cuantas para que la librería nuestra siga vendiendo. Pero, mis amados, ahora le va la línea de la interpretación más avanzada, y es con las herramientas de plato fuerte. ¿Cuáles son? Es importante saber cuáles son ellas para que usted pueda tener un uso adecuado. La mayoría de los hermanos siempre quieren una Biblia de estudio. Un nuevo creyente no debe de tener Biblia de estudio. Una persona que no escudriña la Biblia no debe tener Biblia de estudio. Usted no puede comenzar con Biblia de estudio. Usted tiene que empezar en la escuela alfabetizándose primero para luego pasar a hacer cursos. Nadie en ninguna academia lo reciben con menos de un sexto y un octavo de primaria en academias. Ninguna academia enseña a gente de cuarto de la primaria, sino que ya tienen que pasar por un estudio básico. Entonces, ¿qué hace un nuevo creyente con una Biblia de estudio? Confundirse. Porque no conoce primero la Biblia normal tal como es.
Entonces, no, porque quiero una Biblia que me lo explique claro. No. Mire, cada Biblia de estudio tiene una peculiaridad y un fin y un propósito. No todas las Biblias son iguales. Por ejemplo, si yo voy a cazar cigua, voy con un tirapiedra. Si voy a cazar guinea, voy con una escopeta. Si voy a cazar búfalo, voy con un rifle. Si voy a la guerra, voy con una ametralladora. Si voy a hacer patrulla en la calle, con una pistola de arma corta. ¿Me está entendiendo? Entonces, que yo quiero una Thompson. Pero usted sabe para qué es la Thompson. La Thompson es una Biblia de estudio cuya especialidad es traer cadena de referencia conectada temáticamente. Esa es la especialidad de la Thompson. Yo quiero una Biblia Thompson, pero eso es lo que usted va a encontrar en la Thompson, que todos los temas se los conecta por la referencia. Es la Biblia de referencia más ampliada que pueda haber, y su especialidad son las referencias. Amén. Entonces, yo quiero una Biblia arcoíris. ¿Para qué? Porque son bien bonitas. No. La Biblia de arcoíris te clasifica los pasajes bíblicos por colores, de tal forma que todas las páginas están coloreadas. Lo que es de salvación, color tal; lo que es de evangelístico, de color tal; lo que es de oración, de color tal; lo que es historia, color tal; lo que es testimonio, color tal. ¿Ves? Esa es la Biblia arcoíris. Entonces, no se decepcione después que comprar una Biblia arcoíris, no encuentra explicación de las palabras, no encuentra esto, no encuentra aquello, porque no le va a funcionar. La Biblia del diario vivir es una Biblia que se utiliza prácticamente para el diario andar del creyente. Entonces no la esté buscando para preparar sermones, para hacer esto y para hacer lo otro. La Biblia de la vida plena, que es la misma Biblia de estudio pentecostal, se basa en las doctrinas pentecostales más fuertes que hay y que le da mayor énfasis en todos esos aspectos. ¿Ve? Entonces, por eso, cuando usted conoce las escrituras o los tipos y modelos de Biblia, le es más fácil. La Biblia, por ejemplo, de Jimmy Swaggart y la Biblia MacArthur son Biblias que se comentan una debajo de cada texto, la MacArthur y la de Jimmy Swaggart dentro de cada texto. Oiga bien, dentro de los textos, de tal forma que la Biblia está escrita en negro y rojo, negro la Biblia, rojo la explicación. Un nuevo creyente agarra una Biblia de Jimmy Swaggart y va a creer que las explicaciones en rojo son parte de la misma Biblia, y no va a diferenciar de lo que dice la Biblia con lo que dice el expositor o el que comentó las escrituras. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios, pero los escritores y traductores y los que editan las Biblias de estudio son hombres humanos igual que usted y como yo, y sus opiniones podrían ser 90% ciertas y un 10% equivocadas. ¿Está entendiendo? O sea que no, porque lo diga fulano de tal, es así como lo dice en su comentario. Lo que dijo Pedro es palabra de Dios. Lo que opine MacArthur sobre la epístola de Pedro son palabras de MacArthur. ¿Estamos, hermanos? Por eso aquí le va. Las Biblias de estudio, cualquiera que usted compre, tiene que saber para qué se utilizan, y también que debe de comprar Biblia de estudio después que conozca perfectamente su Biblia normal, comida por completo. Las herramientas para escudriñar las escrituras son 4. Está el diccionario bíblico. El diccionario bíblico se especializa en biografías, nombres de lugares, aldeas, personas y de regiones, y todo lo que tiene que ver con palabras dichas en la Biblia en griego, hebreo o en arameo. Amén. Por eso el diccionario bíblico le va a dar una amplia definición y le va a hablar de todos los nombres y lugares que hay en las escrituras. Ahí usted se va a dar cuenta que el nombre Rafael está una sola vez en la Biblia, y que el nombre Simón no era solamente Pedro, aparece como 7 Simón en la Biblia, aparecen varios José en la Biblia, aparecen muchos Juan, aparecen María, aparecen mucha gente. ¿Ya? Exactamente, que usted puede entenderlo más claro y poder tener un conocimiento claro. Por eso el diccionario bíblico es un diccionario bíblico, no secular. Entonces, usted quiere un diccionario, otra ayuda. El diccionario secular le va a ayudar para las palabras que usted no conoce del idioma español. Primero, diccionario bíblico. Segundo,
diccionario secular. Como diccionarios al fin, necesita los dos. Está el comentario bíblico. ¿Qué diferencia hay de un comentario bíblico y una Biblia de estudio? La Biblia de estudio es una Biblia comentada. El comentario bíblico es un comentario sin la Biblia. Por lo tanto, el comentario bíblico es más amplio que la Biblia de estudio. Porque la Biblia de estudio, usted tiene alguna por ahí, levántale, vea que es una Biblia comentada. Y ahí están la parte correspondiente a la Biblia y los comentarios que hace el autor. El comentario bíblico duplica o triplica los comentarios, porque no está la parte de la Biblia, sino solamente lo que comenta las Escrituras. El más amplio de todos los comentarios bíblicos es el Matthew Henry, que están escritos en un solo manual, a letra pequeña, cuando en verdad son 11 libros que están condensados en uno solo. El manual de implicación Matthew Henry le comenta la Biblia versículo por versículo, el más fuerte de todos. Amén. Está entonces, después del diccionario y el comentario, está la concordancia general. Usted ve que usted siempre dice, yo quiero una Biblia que tenga concordancia. Usted cree que usted tiene una Biblia con concordancia. Usted tiene una Biblia con un 5% menos de concordancia. Apenas. Porque no están todas las palabras en la parte de atrás de la concordancia. Y otras hasta la tienen más pequeña que las otras. Más reducida. Por eso cuando usted compra una concordancia, todos los textos de la Biblia, no importa cuál sea, están ahí. Amén. Entonces, tenemos cuáles son. Diccionario bíblico, el diccionario secular, o sea, ambos diccionarios, comentario bíblico y concordancia general de las Escrituras. Amén. Eso es el equipo fuerte para escudriñar la Biblia.